Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos da nuevamente, el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a estar meditando un momento en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por esta hermosa oportunidad que tú nos das nuevamente, mi Dios, el poder llegar a cada hogar, Padre, para que juntos podamos meditar un momento en tu palabra. En esta hora, mi Dios, te pedimos que seas tú limpiando las mentes, los corazones, Señor. Que tu palabra, Padre, haya cabida en los corazones, Dios mío. Limpia las mentes, los corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, abriendo nuestro entendimiento, mi Dios amado. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora vamos a reflexionar por un momento en la palabra del Señor. ¿Cuántas veces usted que me escucha, usted que me va a escuchar, ha escuchado esta palabra? El enemigo se levantó. Muchas veces las oímos en las congregaciones, las oímos en el trabajo o en la casa cuando tenemos un problema, cuando algo sale mal. Siempre dicen, se levantó el enemigo. Todo se le echa la culpa al enemigo. En esta hora, reflexionemos por un momento. Yo creo que la mayoría hemos escuchado esta palabra y la escuchamos siempre. En una ocasión, yo tuve una conversación con un matrimonio en el lugar donde yo me congregaba. Hablábamos de muchos temas y hablábamos referente a lo que la palabra de Dios dice y lo que era antibíblico. En esa conversación hablamos de muchos temas, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando otro día el pastor empezó del púlpito a decir que el enemigo se había levantado y que el hermano fulano sabía de lo que él estaba hablando. No era que el enemigo se levantó. Lo que sucede es que muchas veces no nos gusta escuchar la verdad. Siempre queremos que la otra persona piense, crea, actúe como nosotros pensamos. No les gusta escuchar la verdad. No les gusta reconocer sus errores. Y hay un problema en la congregación. Le echan la culpa al enemigo. Dicen, el enemigo se levantó. Y cuando muchas veces la culpa no es del enemigo, es de nosotros mismos. Porque esta palabra no solo la escuchamos de miembros, la escuchamos de pastores decir, y el miembro copia lo que el pastor dice.
Porque lamentablemente hoy en día la mayoría de miembros dicen, el pastor dijo, el pastor dice esto, el pastor dice, el pastor lo hace. No escuchamos oír que digan, la Biblia dice esto, la Biblia nos manda esto. No, decimos, el pastor dice esto, el pastor nos manda esto, cuando nosotros debemos de ver lo que la palabra del Señor dice. Cuando suceden cosas de esa magnitud, sabemos que no es el enemigo quien se levantó, sino que son los hombres los que no quieren reconocer sus propios errores, que no les gusta que les contradigan lo que ellos creen y piensan. Les es más fácil echarle la culpa al enemigo que aceptar sus propios errores. Como dice el Salmo en el capítulo 19 y versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? La mayoría no acepta, no reconoce sus propios errores. Y por eso le echan la culpa al enemigo para evitarse sentirse culpables ellos. Les es más fácil culpar al enemigo, culpar a otra persona, que decir, yo lo hice, yo me equivoqué en esto, tiene razón. No, fulano tiene la culpa, el enemigo tiene la culpa. Pero muchas veces escuchamos decir que nosotros tenemos la culpa, sino que le echamos la culpa a los demás o al enemigo, cuando nosotros necesitamos reconocer nuestros propios errores. Porque cuando nosotros reconocemos nuestros propios errores, es un acto de humildad. Y la mayoría no reconoce por el orgullo, porque tienen un orgullo, tienen soberbia, y por eso no reconocen cuando se equivocan, sino que procuran taparlo, pero no aceptarlo. Y no se están dando cuenta que lo que están haciendo es un daño espiritualmente. Porque oiga lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, en el capítulo 28 y versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nosotros, como hijos de Dios, a nosotros la Biblia nos enseña que reconocer nuestros errores es la clave para nosotros crecer espiritualmente. Por eso hoy miramos, lamentablemente, muchos están estancados espiritualmente, porque no reconocen cuando se han equivocado, no reconocen que han venido haciendo cosas antibíblicas, y lo que hacen es mejor olvidar y seguir adelante. Y cuando algo sale mal, no reconocen, no dicen, yo tuve la culpa. No, es el enemigo quien se levantó. Y todos le están echando la culpa al enemigo. Pero para muchos es bien fácil decir que el enemigo se levantó a reconocer, aceptar que ellos están equivocados. Y cuando ellos no aceptan que están equivocados, siguen construyendo sobre ese error, sobre esa equivocación. Y por eso es que siguen estancados espiritualmente. La verdad es que siguen siendo esclavos del pecado.
porque no reconocen sus errores. La verdad que muchos asisten a una iglesia, leen la Biblia, oran, pero viven todavía esclavizados en la mentira, en el enojo, en el orgullo, en la envidia, en el engaño. Están en una iglesia, pero siguen esclavizados. No reconocen que necesitan confesarlo, necesitan dejar que Dios les ayude a hacer morir todo eso que a Dios no le agrada. Pero muchos siguen esclavizados, están en la iglesia y para justificarse le echan la culpa al enemigo. Siguen mintiendo, siguen en el engaño, siguen con el orgullo, pero ellos no lo aceptan. Se están engañando ellos mismos. Para ellos no reconocer que es su propia carne, en su propia concupiscencia, lo que ellos están haciendo. No es el enemigo. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Santiago, en el capítulo 1 y versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno de nosotros es tentado por sus propios deseos. Y una vez que esos deseos se realizan, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, trae la muerte. Todos los pecados, grandes o pequeños, tienen consecuencia. El pecado nos separa de Dios. Porque la Biblia nos dice en Romanos, en el capítulo 6 y versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Y mientras vivamos conforme a la carne, siempre vamos a culpar al enemigo. Mientras que vivamos esclavos del pecado, viviendo conforme a las obras de la carne, vamos a vivir en orgullo. No nos vamos a humillar delante de Dios, no vamos a reconocer que somos nosotros los que estamos mal, sino que le vamos a echar la culpa al enemigo siempre que tengamos un problema, donde quiera que lo tengamos. No vamos a aceptar que nosotros somos los culpables cuando algo se destruye. Le vamos a echar siempre la culpa a los demás. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la carne y el orgullo no nos permite aceptar que somos nosotros los culpables. Necesitamos volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Necesitamos arrepentirnos, venir ante Dios humillados, reconociendo que solamente Él nos puede ayudar. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos entregarle a Dios nuestro corazón y someternos a Él completamente, reconociendo que Él es el único que puede fortalecernos contra las acechanzas del enemigo.
Solo nosotros no vamos a poder. Necesitamos venir a Cristo arrepentidos, reconociendo que venimos caminando de una manera que a Dios no le agrada. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Santiago, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Por eso, cada uno de nosotros debemos de someternos a Dios. Cada uno, se llame como se llame. Así se llame pastor, se llame evangelista o como usted se quiera poner. Pero necesitamos someternos a Dios para nosotros reconocer nuestros propios errores, reconocer cuando algo sale mal, que no es la culpa del enemigo, sino examinarnos nosotros y ver cómo nosotros estamos viviendo, cómo nosotros, qué es lo que hemos hablado, cómo hemos actuado. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos trae consecuencia. Si nosotros hablamos más de la cuenta, va a traer consecuencias. Entonces, es momento de nosotros someternos a Dios para que sea Él ayudándonos en todo momento, para que sea Él guardándonos y viviendo de una manera que a Dios le agrade. Porque si no, no vamos a poder resistir al diablo ni sus engaños, porque vivimos todavía en la carne. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 6 y versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios. Ponernos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo ha venido viviendo usted que me escucha, que me va a escuchar hasta el día de hoy? ¿Ha venido echándole la culpa al enemigo por todo lo que le sucede? ¿O reconoce sus propios errores? Examinémonos, cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque nosotros, la Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Necesitamos examinarnos cómo venimos viviendo y no ser parte de lo que otros hacen, de pisotear el nombre de Cristo, sino de reconocer cuando nos equivocamos, de reconocer que venimos viviendo de una manera que no aceptamos, que todavía vivimos en la carne. Reconocer nuestros errores y arrepentirnos nos ayuda a mantener una relación íntegra con Dios, a diferencia de aquellos que se aferran a sus errores. Aquellos que, aunque ellos tienen la culpa de lo que sucede, le siguen echando la culpa al enemigo o a los demás. Tengamos cuidado, porque oiga lo que dice la palabra del Señor
en Primera de Samuel, en el capítulo 15 y versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Tengamos cuidado, reconozcamos nuestros errores, porque la responsabilidad en el pecado es personal, ya que la tentación comienza en lo interior de cada uno. Cuando nosotros pecamos, viene de nosotros. Empieza de adentro, de nuestro interior, del corazón, la tentación de mentir, de juzgar, de hablar engaño, el orgullo. Todo viene de adentro. Entonces, tengamos cuidado, porque oiga lo que dice Santiago 1, 14 al 16. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Como podemos ver, aquí se nos advierte que no nos engañemos los unos a los otros, ya que el proceso que lleva al pecado y a la muerte comienza con los propios deseos. Examinémonos y reconozcamos con honestidad cómo hemos venido viviendo. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero es mejor cuando cometemos un error, cuando nos equivocamos y algo sale mal, es mejor confrontar la verdad, hablar la verdad y no ocultarlo, porque tarde que temprano va a salir a la luz y va a traer la consecuencia. Si nosotros vivimos engañándonos a nosotros mismos, si Cristo viene o la muerte nos sorprende, ¿a dónde va a ir nuestra alma? Porque la palabra del Señor dice que nosotros debemos de vivir con la verdad, amando la verdad, hablando la verdad, humillándonos delante de Dios, reconociendo nuestros propios errores, reconociendo nuestros propios pecados y venir a Cristo arrepentidos. Este evangelio es un camino de arrepentimiento día con día. Día con día venir a Dios, pedirle perdón para que Él sea teniendo misericordia de nosotros. Oiga lo que dice Segunda de Pedro en el capítulo 13 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La tardanza de Cristo es porque Él no quiere que nadie se pierda. Mientras tenemos salud, tenemos la oportunidad de clamar misericordia, decirle al Señor: Señor, abre mis ojos espirituales, que Él nos haga ver la verdad de la palabra de Dios, empezar a escudriñar la palabra de Dios, conocerlo a Él por medio de la palabra de Dios.
para que podamos ser luz, para que podamos tener un buen testimonio ante el mundo. Porque es lo que necesitamos, vivir para Cristo, ser día con día, procurar vivir una vida como a Dios le agrada. Porque si no reconocemos nuestros pecados, entonces ahí vamos a tener problema. Oiga lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados es un acto de humildad. Reconocer que necesitamos el perdón de nuestros pecados y apartarnos de ellos. No deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque el día de mañana no nos pertenece. Ahora tenemos salud, respiramos, pongámonos a cuentas con Dios, porque el infierno es verdadero. Pero si queremos alcanzar la vida eterna, necesitamos arrepentirnos de corazón, venir a Cristo humillados, reconociendo que no hay otro medio, que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar la vida eterna. Empecemos a confesar nuestros pecados. ¿Cómo ha venido viviendo? Solo Dios y usted lo sabe. Pero esto es individual. Usted decide o decide echándole la culpa al enemigo por todo lo que le sucede, o reconoce que viene viviendo todavía en la carne y echándole la culpa al enemigo y a los demás. Pero el Evangelio nos manda a hablar verdad, a proclamar el Evangelio que cambia al ser humano. Así que sea el Señor ayudándonos a cada uno de nosotros. Pidámosle a Dios misericordia, empecemos a escudriñar la palabra de Dios y que sea Dios teniendo misericordia y abriendo nuestros ojos espirituales día con día para ver cuál es la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Así que vamos a orar por su palabra y le decimos: soberano Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios amado, por hablar a mi vida primeramente. Síguenos ayudando, Señor, día con día, Padre. Bendice a cada uno de aquellos que se va a tomar su tiempo, Padre, para escuchar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, redarguyendo los corazones, Padre. Síguenos ayudando, Dios mío, en esta hora, Padre. Te adoramos y te exaltamos, Señor, reconociendo, Padre, que solamente tú eres digno de toda la honra y de toda la gloria. Gracias, Padre, por esta oportunidad tan maravillosa, Dios mío, donde podemos, Padre, exaltar tu bendito nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.